Hola, ¿qué tal amigos de Aguascalientes TV? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Les quiero invitar una vez más a que se queden con nosotros aquí en Exprésate como cada semana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a continuar con el tema de las fobias. La semana pasada hablamos de fobias y justamente nos quedaron cositas ahí que vamos a tratar de sacar adelante el día de hoy. Así que quédense con nosotros. Los invitamos pues a que se pongan en contacto vía las redes sociales, ya saben, en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden encontrar, pueden mandar mensajes, alguna sugerencia de algún tema o algún comentario que ustedes quieran hacer con respecto a los temas que tratamos aquí en Exprésate. El día de hoy, pues estoy muy contento de recibir al CCTA Mirador de las Culturas. Bienvenidos, chicos y chicas. Gracias por estar con nosotros. Traen muchas ganas de platicar, justamente nos van a decir ellos algo acerca de las fobias, si tienen fobias, si no tienen fobias. Y también, bueno, pues como cada semana se encuentra con nosotros Claudia Bermúdez, psicóloga. Gracias, Claudia, una vez más por estar con nosotros. Bienvenida a Exprésate. El día de hoy, pues retomando el tema de las fobias. Y también le damos la bienvenida a Luz Alejandra Campos. Ella es maestra justamente del plantel de ahí del CCTA Mirador. Bienvenida, Ale, gracias por estar con nosotros. Y también en esta ocasión nos acompaña Francisco Acosta, también él es maestro de ahí del plantel del CCTA Mirador. Paco, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Y como les decía, la semana pasada hablamos justamente de las fobias. Por ahí los chavos nos decían que le tenían fobia a las arañas, no sé, a estar encerrados, a la oscuridad. Pero no les platico, mejor vamos a ver un pequeño resumen de 2 minutitos más o menos de lo que se habló la semana pasada aquí en Exprésate para retomar el tema. Así que corre video y regresamos, no se vayan. Bueno, realmente el concepto de fobia tiene que ver con que es un miedo irracional. La parte de tener miedo es algo que nos protege. Puede ser un miedo a algo en el entorno, algo en el exterior o a una situación riesgosa, entonces siempre nos va a proteger ese miedo. Sin embargo, ya cuando se vuelve algo irracional o desproporcionado al estímulo que lo está generando, se convierte en una fobia. Bueno, en lo personal sí le he sentido. Y básicamente pues con las arañas, sí, porque bueno, así desde chiquito pues vi un video así de arañas, donde una arañota así jalaba un palo así, y pues desde ahí, claro. la verdad he sentido ahí la fobia de las arañas y cuando veo una, si no está chiquita, no la mato. Que va relacionado al miedo en una situación específica o en algún objeto. La persona responde mediante una ansiedad. Esto, hablando en el campo educativo, pues puede afectar porque un chico que tenga ansiedad hacia alguna situación puede ser causa limitante de que él tenga un desarrollo académico de manera normal. Pues yo así como tal no lo he sentido, porque muchas de las veces lo que hago es prevenirla, como yo así como que me encierra, sí le tengo miedo a lugares pequeños, pero dependiendo de qué tan chiquitos sean y qué tan cerrados. Y pues trato de prevenir y no hacerlo. Hay diferentes tipos de fobia, por ejemplo la fobia específica, que por ejemplo puede ser a los animales o alguna situación en especial. Entonces cuando empezamos a tener ese tipo de miedo, es algo racional, como decía Claudia hace rato. No tiene una base científica, diríamos, ¿no? Pero nos da mucho miedo, lo que queremos hacer es salir corriendo. Siento una sensación de demasiada desesperación. Por ejemplo, es que yo desde que tengo memoria le tengo miedo a los ratones. Y entonces mis hermanos me hicieron una broma, yo estaba en mi cuarto y ellos entraron y aventaron un ratón y le cerraron. Bueno, ya vimos a grandes rasgos lo que se trató la semana pasada, el programa de Exprésate, fobias. Algunos jóvenes decían, como veíamos ahí, que le tienen miedo a las arañas o a los ratones o a cualquier insecto por ahí que pues se nos hacen feos a la vista de alguna manera, pues les tenemos miedo. O es básicamente lo que decían ahí los chavos. Y también, bueno, algunas cuestiones un poquito más profundas. Justamente, Claudia, la semana pasada pues los chavos estaban pues muy confundidos con respecto a lo que era una fobia, lo que era un miedo, aunque por ahí más o menos es el camino que lleva a tener alguna fobia, ¿no, Claudia? Bueno, en general la parte del miedo es algo real y nos permite protegernos de esa situación o de ese objeto. En la fobia, la gente que lo está padeciendo se da cuenta que es irracional, que es excesivo incluso, pero no puede controlarlo. Esto es la parte importante, porque por mucho que la gente a su alrededor le explique, oye, no seas exagerado, no te va a pasar nada, no estás en riesgo,
la misma persona lo sabe. Sin embargo, el pánico que le genera hace que no pueda actuar de una manera adecuada a ese estímulo. Claro, también, bueno, escuchábamos la semana pasada que pues cada humano pues tiene alguna fobia diferente, no necesariamente tiene que ser la misma, ni tiene que ser comprensibles, digo, de alguna manera, como dices tú, digo, no porque a uno no le asuste, no quiere decir que no sea importante para la persona que la sufre. Y no solo eso, también muchas veces las fobias simples van modificándose conforme uno va creciendo en edad y en experiencias. Tal vez de pequeños tenían miedo a una pequeña araña y con el tiempo pueden terminar teniendo fobia a un objeto mayor o incluso a un objeto pequeño, pero siempre se va a ir sustituyendo la parte fóbica, porque también hay que recordar de alguna manera respecto al programa pasado, no necesariamente la fobia es el miedo excesivo a ese aspecto específico, sino que puede estar simbolizando otra cosa, y mientras la persona no modifique la causa, va a ir sustituyéndola por otro tipo de fobias, y ahí es cuando se convierten en fobias complejas. Puede generar varias fobias alrededor de un elemento para evitar tener contacto con lo que le genera esa fobia. Así es, Claudia. Bueno, también más adelante pues, seguiremos platicando contigo precisamente pues del seguimiento que hay que darle. Decías tú la semana pasada que pues no hay mucha cultura de ir pues a terapia, no solamente por tener fobia, sino en general, pero ya platicaremos contigo más adelante. Quiero darle la palabra a Alejandra, maestra de aquí del CECITEA Mirador de las Culturas. Justamente desde el plano pues educativo, también veíamos la semana pasada que decía que es importante que una persona, un joven que esté estudiando, tenga alguna fobia, pues se le trate, porque probablemente por ahí vaya a tener problemas más adelante, ¿no, Ale? Así es, incluso puede existir fobia al estudio. Estuve documentándome y hay varias fobias que incluso los niños no quieren ir a la escuela, ya sea porque, bueno, pueden ser causas diferentes, pero esa fobia se puede también ir incrementando y cuando llega precisamente a la preparatoria, yo he tenido contacto con algunos alumnos que me dicen, es que yo no quiero venir a la escuela, ¿por qué? Porque no me gusta, o sea, son diferentes situaciones que de alguna manera nosotros tenemos que detectarlas para poder pues resolverlas y que esa fobia no empieza, como decía la psicóloga, a seguir aumentando, porque al final de cuentas hay que luchar contra eso y verlo precisamente en el desarrollo académico que puedan tener los alumnos. Fíjate, Alex, algo bien importante de lo que nos estás diciendo, me gustaría retomar con Claudio justamente, pues el tenerle fobia, ir a la escuela o a ir a estudiar, pues también puede tener pues otros orígenes, ¿no? Y de ahí, se pueden provocar más problemas. En general, por ejemplo, ese tipo de fobias es a estar en un lugar donde hay más personas y la fobia hacia la escuela está clasificada dentro de las fobias sociales y en general la sociofobia es el temor a ser descalificado por las personas que te rodean, porque además, en la adolescencia hay una necesidad enorme de pertenecer al grupo, de que la gente te acepte o te rechace abiertamente, porque incluso el ser rechazado te hace pertenecer a ese grupo. Y en la sociofobia es el saber que no tienes los elementos o creer que no los tienes para poder pertenecer a un grupo, el que sea. Y a esta edad en general, pues los chicos la mayor parte del tiempo conviven con sus compañeros a nivel académico. Entonces, por eso es que es tan importante, y no solo en el aspecto académico, sino también en la parte emocional, porque obviamente la gente que estudia tarde o temprano va a buscar trabajar, al insertarse en un medio laboral, va a seguir conviviendo con personas. Claro, Claudia, alguien que sea muy extrovertido difícilmente va a tener ese tipo de fobias de tener, el rechazo de los demás o no ser aceptado en un grupo. Casi siempre cuando nos vamos a los extremos y al hablar de alguien muy extrovertido, tal vez está teniendo una reacción contrafóbica, está ocultando su timidez. Claro. Muy bien, más adelante seguimos platicando contigo, vamos a platicar con Paco, también maestro aquí del CECITEA Miradores. Con respecto a las fobias, sabemos que los jóvenes probablemente tienen fobia a ir a la escuela, como dice Ale, o algún animal o algo, pero qué tan importante es ponerles atención y ayudarles, Paco, a identificar precisamente qué tipo de fobia tienen, Paco. Sí, mira, yo creo que es importante el darle seguimiento a lo que es específicamente el trato de la fobia. ¿Por qué? Porque a nosotros como docentes nos encontramos frente a grupo con alumnos en que le temen a un examen. Simplemente un examen trae como consecuencia que el alumno se bloquee, de que su rendimiento académico no lo lleve al 100% con el simplemente hecho de escuchar la palabra examen. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también la persona o el maestro que está impartiendo la clase. A veces es una fobia a ese maestro a no expresar sus dudas,
no aclarar ciertas situaciones. ¿Por qué? Por temor a la persona. Y a grandes rasgos esto va incrementando cada vez más a llegar hasta ser hasta una enfermedad, ¿sí? Que ya el chavo ya no salga de esa fobia específicamente nada más para oír la palabra examen o estudiar. Claro. Fíjate que es bien importante también lo que está diciendo Paco, porque puede ser que a lo mejor el joven desde niño le tenía fobia a algún examen y nunca pues se le aclaró, nunca tuvo buena relación con un maestro y de ahí en adelante puede desarrollar ese tipo de fobia un poquito ya más importante, ¿no? Y los maestros también tienen que tener pues atención a identificar quién de veras pues no quiere hacer un examen y quién de veras le tiene miedo o al maestro o al hacer un examen, ¿no, Claudia? Casi siempre, como dice el maestro, tiene que ver con el miedo al desempeño. En general, los niños que no tuvieron una relación cordial con los maestros y además que fueron descalificados en público, muchas veces los maestros al querer corregir cometen el error de hacerlo frente al grupo. Entonces, el chico no solo está luchando con el examen, sino con recuperar el prestigio social que tenía en ese grupo. Entonces, en la actualidad, bueno, también hay otras maneras de hacer evaluaciones y sí es importante que a final de cuentas los maestros son los que están más cercanos a los alumnos y ellos podrían detectar si realmente es un pretexto o si en efecto existe una fobia al desempeño, más que al examen, al desempeño en general, porque también puede ser otro tipo de evaluación. Mucha gente tiene miedo a hacer exposiciones y lo justifica que no le gusta que sus compañeros se burlen de ellos, pero realmente es a ser descalificado en público. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, Claudia, y los jóvenes del CCTA Miradores de las Culturas, pero sí es algo muy importante, casi todos los grupos cuando vienen dicen que le tienen miedo a hablar en público, que le tienen miedo a las cámaras, así que en esta ocasión en Exprésate van a luchar contra esa fobia, quien la tenga, y quien no, bueno, se puede hablar abiertamente aquí en Exprésate, ¿sale? Bueno, hacemos una pausa y regresamos aquí a Exprésate, no se vayan. Bien, regresamos aquí a Exprésate en la segunda parte del programa del día de hoy. Vamos a hablar justamente de fobias y ya están aquí con nosotros alumnos y alumnas del Sistema Mirador de las Culturas, quienes ya quieren empezar a platicar con nosotros. Así que vamos a platicar primero con Katy. Bienvenida, Katy, una vez más, gracias por estar con nosotros. Tardes. Con respecto a las fobias, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿Tú tienes alguna fobia? ¿Conoces a alguien que sufra alguna fobia, Katy? Pues yo sí tengo una fobia. Mi fobia es el miedo a morir. Me da miedo mucho morir. Porque veo así a las personas que se mueren y digo, un día me va a tocar a mí, pero me da mucho miedo llegar a ese momento. Bien, ¿por qué crees que tengas esa fobia, Katy? ¿Perdiste a alguien muy importante en algún momento de tu vida? ¿O por qué crees que sea? A ver, platícanos. Bueno, sí he perdido. Fue mi bisabuelo que lo quise mucho. Pero, o sea, siempre ha sido mi miedo, toda la vida. Bueno, desde que yo tengo uso de razón. Claro. ¿Crees tú que tu fobia sea tan grande o no sé qué tan importante sea para ti como para ir a alguna ayuda, para que alguien que te ayude, un psicólogo, no sé? Pues no tanto, pero a lo mejor sí necesitaría una ayuda que me digan lo que me va a pasar conmigo. Ok, muy bien. Gracias, Katy. Gracias por platicar con nosotros. Un aplauso para Katy. Ya más adelante, bueno, Claudia nos ayudará un poquito a indagar qué es lo que pasa por ahí. Ahora vamos allá con Cristi. Cristi, también bienvenida, gracias por estar con nosotros. Con respecto a las fobias, ¿tú tienes alguna fobia? ¿Conoces a alguien que no pueda vivir por tener alguna fobia, Cristi? Yo tengo mucha fobia a las alturas y a las cucarachas. De hecho, lloro en el momento en que mi papá me manda a matar una cucaracha. Ay, ¿por qué no la mata él? Oye, ¿también le tiene fobia? Es que, bueno, él trae la mentalidad de que yo tengo que romper esa fobia y que tengo que animarme a matar una cucaracha, pero él simplemente, hecho de verla, corro y me escondo en donde pueda. ¿Qué es lo que sientes físicamente? ¿Qué es lo que te pasa? Me pongo nerviosa, me sudan las manos y me pongo a temblar y como que me cierro, me quedo en un mundo que no sé ni hacer. Lo único que pienso es correr y alejarme de ella. Ok, ¿y crees que tu papá tenga razón que te tengas que enfrentar a las cucarachas para perderles el miedo? Pues ya me lo habían comentado que es mejor enfrentar mis miedos. Claro. Y pues yo pienso que sí, que tiene la razón. Muy bien. ¿Y de tu otra fobia de las alturas? ¿Es alturas muy altas o un piso, 2 pisos como esa? Y Cristi, platícanos. No, desde la planta alta, así nomás es que está en el balcón y luego empieza a temblar y no, ya me voy a bajar y me agarro las greñas y quiero correr.
Ok, muy bien. Gracias, Cristi. Gracias por No, de platicar con nada. nosotros. Un aplauso también para Cristi, por favor. Y también por acá alguien quería platicar con nosotros. Eres Blanca. Blanca, Sí. ¿verdad? Primero Blanca, perdón. Blanca, adelante, por favor. Hola, mi miedo viene siendo a dos cosas también, es las alturas y las arañas, pero yo tengo, bueno, más bien las alturas es un puente peatonal, pero siempre que me subo, al ver hacia abajo lo veo enorme. Y también las arañas, al verlas, las veo grandes y cuando ya mando a mi mamá a matarla, porque yo no las mato, ahora sí que las veo enormes, todo lo veo grande, todo lo veo con mucho miedo. Bien, platícame. ¿Ese puente peatonal lo tienes que cruzar diario o de vez en cuando? Hace tiempo sí, ya no, pero era a fuerzas porque la avenida ya estaba enmallada Sí. y era a fuerzas estarla pasando, pero era mucho miedo de que si iba acompañada, iba agarrada, porque no me gustan. Claro. nada. ¿Crees tú que sea necesario de repente ir a alguna ayuda, alguna terapia para superar estos miedos, estas Pues fobias? no lo había pensado, pero sí es porque sí es mucho mi miedo. Y si con eso lo ataco, sí sería necesario. Ok, muy bien. Sí. Gracias, Blanca. Muy bien. Ahora sí vamos con Lucy. Adelante, Lucy, por favor. Mi miedo a mí es quedarme sola y que las personas que están más apegadas a mí se lleguen a ir. O sea, se tienen que ir, ¿verdad? Pero no ahorita. Claro. Que se vayan cuando ya estemos preparados. Y mi miedo no es así como de matar arañas, no nada. Pero sino el simple hecho de estar sola y como estamos y como venimos y como nos vamos a ir. Claro. Pues nos vamos a ir solas. ¿Por qué crees que sea ese miedo a de repente estar sola, Lucy? ¿Hay algún origen o que tú te acuerdes algo? Simplemente el hecho de lo mal que hemos hecho en el pasado. Ok, muy bien. Ahora dime una cosa, Lucy. Tú dices que no le tienes miedo ni a las arañas, No, ni a no, eso, a eso mí- para ti no. No, o sea, no, nunca. O sea, las veo y las piso y a los perros los maltrato. Y así. Qué mala, Lucy. Bueno. No, nada más dime, bueno, porque noto que incluso te cuesta trabajo decir que le tienes miedo a estar sola, como que sí Eso es algo muy pesado. sí es algo ¿Crees que es pesado. necesario que vayas de repente a ayuda para que puedas superar esa fobia? No, ¿No crees que sea necesario? ¿Ni crees que te puedan ayudar? no. Yo siento que. ¿No? Muy bien. Que no Muy bien, necesitamos muy bien, muy ayuda. bien. Gracias, Lucy, gracias. Un aplauso también para Lucy. Seguimos platicando con los jóvenes, pero antes, Claudia, vamos a recapitular un poquito lo que nos dijeron aquí. Algo parecido a lo de la semana pasada, las arañas, las alturas, pero también miedo a la muerte o a que se mueran personas cercanas, o Lucy en este caso estar sola. ¿Qué nos puede decir, Claudia? Bueno, yo creo que aquí realmente la única que podría catalogarse como fobia es la que nos comentaba Cristi, porque ella sí revive la situación de ansiedad, mientras que las demás nos comentan el hecho de que es un miedo e incluso dan la explicación y pueden rastrear el origen, y esto no es incapacitante. Mientras que, bueno, incluso que el papá de Cristi le dijera, oye, tienes que pisarla para enfrentarla de tal situación, esa reacción de llanto es una reacción poco frecuente en las fobias, pero a pesar de que existe, no ha habido una situación en la que realmente se encuentre el origen. Entonces, aquí sí es distinto. Y, por ejemplo, en general las chicas nos comentaban y nos compartían, lo cual les agradecemos enormemente que lo abran aquí, realmente el temor es al sufrimiento, a la soledad, a lo desconocido, porque aunque pareciera que es a la muerte o a la pérdida de alguien, es enfrentar una situación de soledad. Y bueno, es entendible porque a final de cuentas en esta edad en la que apenas están buscando con quién identificarse y están generando esas alianzas de vínculos familiares, sociales, relacionales, pues obviamente sería una pérdida muy grande e incluso es justamente la edad en la que si la persona no tiene la estructura adecuada puede generar ciertos tipos de esquizofrenia. Entonces sí es importante que esos temores sean entendidos y nos decías que incluso la parte de para cuando uno esté preparado, realmente entre más se intelectualice, entre más explicación le queramos dar, es más difícil estar preparado. La forma de estar preparado para enfrentar cualquier pérdida o muerte es vivir con la persona los momentos que te encuentres con ello y no dejar nada para después.
vivir el momento. Sí, porque para la muerte nunca estamos preparados, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien. Gracias, Claudia. Más adelante seguimos platicando contigo, pero acá José lo veo también con ganas de participar. Adelante, José, ¿qué es lo que nos quieres decir acerca de las fobias? Pues que mi miedo siempre ha sido hablar enfrente de toda la gente. No sé, como que me ganan los nervios y me pongo tímido enfrente de todos. Ok, pues me da gusto, José, que nos lo demuestres aquí, que quieras platicar con nosotros, pero normalmente con tus cuates, ¿cómo eres? Nada, pues, como dicen, en pocas palabras, un desastre. Ok, bueno, ¿y qué fue lo que te animó ahorita a platicar, José? Porque van a subir un punto en la materia, por eso. Bueno, es una buena razón y también una buena justificación. Pero, José, ¿crees tú que puedas superar este miedo? A lo mejor ya cuando tengas algún trabajo, tengas que hacer exposición, no sé, pues tienes que superarlo, ¿no? Sí, tengo que superarlo y sí, yo creo que sí puedo superarlo. Ok, muy bien. ¿Conoces tú a alguien que tenga alguna fobia y que no pueda vivir con ella? Oyuki. ¿Oyuki? Sí, ahí arriba. Una amiga de ahí arriba. Sí. Bueno, sí, de hecho hace rato me dijo que ya no quería hablar porque también le tenía miedo a las camas, pero ya le daremos chance al ratito a ver si se anima, José. Gracias, José, gracias por platicar con nosotros. De nada. Bien, regresamos aquí con Ale para que también nos des un poquito, Ale, pues cómo ustedes que están delante de muchos jóvenes durante muchas horas al día, cómo ustedes pueden identificar a quien de veras tiene alguna fobia, algún temor y poderlo ayudar. Sí se puede dar esa conexión maestro-alumno, Ale. Sí se puede, porque al final de cuentas nosotros estamos en contacto con ellos y como decía mi compañero Paco, al momento de decirles que den una explicación o que simplemente pasen al pizarrón, hay quienes de plano dicen no quiero, pero y bueno, yo al menos he detectado que esa actitud trae por como consecuencia o más bien vienen con muchos problemas tanto familiares, sociales, como nos decía la psicóloga. Entonces nosotros detectamos eso y se ve reflejado en las calificaciones y inmediatamente pues tenemos en el plantel un psicólogo que de alguna manera nos puede apoyar o a canalizarlos para que les dé alguna solución, o ya si nada más se trata de, un problema interno que el muchacho traía dentro de él, pues se pudiera solucionar en ese momento. Claro, gracias, Ale. Fíjate, regresando acá con Paco, también que tú estás delante de muchos jóvenes, es importante que ustedes también, pues sepan pues identificar cuando alguien es demasiado tímido, no puede pasar al pizarrón a dar una explicación, alguna exposición, que ustedes lo puedan pues ayudar y también pues un poquito de apertura por parte de los maestros para no exigirle tanto, o si hay que exigirle a esos alumnos. Ya Claudio nos ayudará ahorita, pero tú, Paco. Sí, mira, aquí la situación es en que nosotros lo detectamos, pero ellos específicamente solitos como que se etiquetan al apartarse del grupo. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros lo detectamos, un joven que no quiere participar, que es muy apático, entonces nosotros enfocamos un poquito más la atención a ellos. Igual, les podemos no ser tan exigentes, pero sí estar atrás de ellos, a ver cómo reaccionan, cómo están trabajando, y más que nada también tratarlos con la ayuda del psicólogo, para que no nada más sean las fobias, sino un poquito más los problemas que vienen arrastrando desde su casa. Claro. Te puedo decir que, por ejemplo, hay un grupo donde hay un chavo que sí se aparta totalmente, ni para convivir. O sea, hacemos convivios dentro del grupo y los mismos compañeros le tienen que ir por él o hasta llevar el alimento a donde está. ¿Por qué? Porque su fobia, su miedo es estar en el grupo y más con los compañeros. Claro, bien. Gracias, Paco. Regresando aquí con Claudia, lo que le decía yo a Paco, Claudia, de repente sí hay que identificar un poquito ese tipo de jóvenes que a lo mejor, no sé, tienen problemas en su casa, son maltratados y llegan a la escuela y pues no quieren tener actividad o relación con los demás. Salvo como que tengan algún incentivo, como José, que nos decía que él tenía miedo a hablar en público, pero ya con un punto, pues a lo mejor ya se le puede quitar, ¿no? Claudia, ¿cómo está ahí la situación? Bueno, incluso esta motivación habla de que hay una forma de verificar si es una fobia o solo es un temor. Puede ser un temor muy arraigado, efectivamente, pero en las fobias no hay motivación externa que le permita a la persona enfrentar la situación fóbica. Tiene que ser por convencimiento personal y saber que a final de cuentas está renunciando a muchas cosas importantes en su vida por seguir teniendo esa fobia. Aquí, bueno, una sugerencia práctica para todas las personas que tengan temor a enfrentarse a un público, a hablar en público, nada más hay que aprender a respirar.
En la medida en que nosotros nos concentramos en nuestra respiración, nos vamos relajando y entonces nos damos cuenta de que no se notan lo nervioso que estemos y eso hace que genere seguridad. Y bueno, ambos maestros, tanto Paco como la maestra Ale, yo creo que en las materias que ellos imparten tienen una gran posibilidad porque tiene que ver con procesos. Cuando, en específico, por ejemplo, en las matemáticas, hay mucha relación con la parte emocional y las matemáticas. Todo tiene que ver con un proceso. Entonces, muchas veces el temor a realizar una tarea cuando se supone que solo tienes que conocer el proceso, habla del conflicto emocional por el cual la persona está estancándose en algún área. Y además, bueno, evidentemente también hay otros afectos, no es únicamente una transmisión de conocimientos. Entonces, aquí yo creo que ellos tienen todas las posibilidades, incluso hasta de ir verificando cómo va cambiando el estado anímico día con día, o incluso durante el mismo día, cómo los chicos se van relacionando entre ellos o cómo se van apartando. Porque bueno, también hemos hablado mucho de aquellos niños que causan conflicto en un grupo. Pueden ser problemáticos, sí, efectivamente, pero ya están llamando la atención y eso habla de que va a dársele en ese momento. Sin embargo, hay que tener más cuidado con aquellas personas que no manifiestan nada, porque entonces están tratando de controlar todo lo que traen por dentro. Muy bien, gracias Claudio. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos seguiremos hablando aquí de las fobias con los jóvenes del CECITEA Mirador de las Culturas. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, continuamos aquí en Exprésate, el día de hoy hablando de fobias, la segunda parte, el segundo programa que hacemos aquí en este programa. Y para continuar vamos a platicar con Ángel, justamente Ángel también, Luis Ángel, quiere él platicar con nosotros acerca de las fobias. ¿Tienes alguna fobia? ¿Conoces algo de las fobias, Ángel? Sí, tengo, bueno, son dos fobias. Es el miedo a las alturas. Cuando estoy así en un lugar alto, empiezo a temblar, los pies como que me empiezan a temblar y como que siento que se me enfrían, el corazón me empieza a latir y las manos me están sudando y hay en ocasiones que me mareo. Bien, ¿qué es lo que tú quieres estudiar, Luis Ángel? Nada más para relacionar una cosa con otra. Pues quisiera ser arquitecto. ¿Y crees tú que puedas con las alturas? Porque seguramente vas a estar en edificios altos y demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Crees que necesitas ayuda para poder superar esta fobia, Ángel? Tal vez sí acercarme con un psicólogo y pues para superar eso y entrar a ser ingeniero. Claro, muy bien. Arquitecto, ingeniero. Muy bien. Luis Ángel, ya nada más para finalizar, ¿cuál es la altura máxima que sí superas, vamos? Un trampolín de 1 metro para la alberca, ¿o qué? Platícanos, ¿hasta dónde te empieza a dar ese temor? Pues ya sería en los 3 pisos o para arriba ya. De ahí para arriba ya. Sí, ya. Ok, muy bien. Gracias, Ángel. Luis Ángel, un aplauso a Luis Ángel. Gracias por platicar con nosotros. Ahora vamos aquí con Katy. También, Katy, ¿quieres tú platicar con nosotros? Katy, ¿qué nos quieres decir acerca de las fobias? ¿Tienes tú alguna fobia? Sí, bueno, algo chiquito, ¿verdad? No es algo tan así. Como a los puntitos así chiquitos, pegaditos, así como que me dan ansias verlos, tocarlos. Ese es mi miedo. ¿Qué es lo que sientes o qué es lo que pasa? ¿Sabe? Como que ver así puntitos chiquitos y me dan ansias así, como que... Sí. Horror. Bien, y Katy, con respecto a los ratones, arañas, alturas, eso para ti no. ¿Y qué es lo que piensas cuando alguien nos dice, sabes que yo le tengo miedo a las arañas? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Que exageran o que no? No, pues es que ya depende de cada persona. Si le tiene miedo, pues ya ni modo decirle, no le tengas miedo. Pues, te va a decir, ay, pues. ¿Crees que necesiten ayuda psicológica para poder superar? Hay gente que sí, creo que sí necesita tener ayuda. ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, gracias Katy. Antes de continuar, aplauso para Katy, por supuesto. Antes de continuar, Claudia, me gustaría que nos dijeras un poquito lo que nos dice Katy con respecto al temor a los puntitos, a ese tipo de ansias que dan. ¿Cómo lo podemos ahí interpretar, Claudia? Bueno, ahí realmente estamos hablando de una cuestión visual y seguramente tiene que ver con el orden. Cuando uno necesita acomodar las cosas de cierta manera, y bueno, a todos nos pasa.
aunque seamos desordenados, nosotros dejamos las cosas en el lugar específico donde tenemos el control de ellas. Y probablemente aquí, por la descripción que hace, solo son los puntos que están prácticamente aleatoriamente desordenados. Seguramente si están en fila o en círculo, como ya tiene una figura, no le generan esa ansiedad. Entonces hablaríamos que es una ansiedad por desorden, no es una fobia a los puntitos. Tal vez lo ha reflejado ahí, pero tiene que ver con la cuestión del orden y visual, nada más. Aunque es importante la reacción que tiene de textura, el tocar. Sí, el tocar. Cuando a final de cuentas, pues probablemente solo el hecho de ver puntos generaría esa reacción. Ahí habría que ver qué textura hubo que tenía esa serie de puntitos y que ella no sintió en orden. Claro. Y que seguramente hay algunos juguetes infantiles que tienen que ver con las texturas e incluso están sobresalientes unas especies como de esferitas que son muy desagradables para el contacto de un niño porque no tiene un punto de referencia con esa textura. Claro. Probablemente es una sensación infantil que quedó ahí y que se ha asociado con lo visual. Pudiera ser, muy bien. Gracias Claudia por platicar con nosotros. Ahora vamos con Elena, quien también quiere platicar. Adelante Elena, por favor, ¿qué nos quieres decir acerca de las fobias? Bueno, pues mis fobias son más que nada los ratones. Me dan así ansias, así de las veces que los veo hasta me agarro así saltando, me pongo nerviosa, así hasta los dedos fríos, así se me pone la piel así chinita. Y las cucarachas también me dan miedo. Sí. Así al momento de aplastarlas, ¿cómo suena? Sí, claro. Platícame una cosa, Elena, cuando ves un ratón, ¿qué es lo que haces? ¿Corres? Brinco. ¿Brincas? Me lo paso saltando, ya si lo mato, bueno, si no, pues también. Ok, entonces sí te animas pues a matar una cucaracha. Ay, sí. O atrapar un ratón, pero sufres. Sí, más que nada me agarran los nervios, ya ahí depende de lo que haga, pues bueno. Claro, pero ¿a qué crees que se debe, Elena? Cuando estabas más chiquita, no sé, por ahí tuviste algún contacto con algún ratón, platícanos. Bueno, Elena, de chiquita en el baño, típico, ¿no? Que salen de la coladera y va entrando y de repente así cucarachas, me agarro saltando. Y en la cocina, porque no falta quien sea el vecino el que se la pase ahí, y sí en la cocina vi un ratón así, y lo vi, nomás vi cómo salió corriendo, y como que de repente se paró, y dije, no, ¿qué hago? Pues me agarro brincando. Okay. Muy bien, gracias Elena. ¿Crees tú que necesites ayuda psicológica, que necesites, no sé, algo para superar esos miedos, o puedes vivir con ellos y no pasa nada? No, más que nada es controlar mis nervios, ya, simplemente pues ponerme así en contra de mis miedos, ya si puedo, bueno, ya si no, pues con ayuda de alguien. Muy bien. Gracias, Elena. Gracias por platicar con nosotros. Un aplauso. Vamos aquí con Andy. Adelante, Andy. Tú también quieres platicar con nosotros acerca de las fobias. Adelante. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Andy? Bueno, yo así no le temo ni a las alturas, ni a hablar a público, ni nada. Lo que yo hace poquito fue que estuvieron arreglando en la calle de por mi casa y empezaron a salir muchas ratas y se metían a las casas. Y yo me subí a la barra y como podía me quitaba y gritaba de los ratones. No me daban miedo, pero, o sea, yo veo un ratón y como si nada. Pero al tenerlo cerca y al tener que matarlo o pegarle o algo para que se salga, ahí es mi miedo. Claro. Una vez sí, así accidentalmente maté uno, pero no me animo. ¿Por qué crees que digo, es muy común casi que todas las mujeres le tengan miedo a los ratones? ¿Por qué crees que será? Y ahorita, Claudia, ya me volteó a ver feo, ya estoy yo ahí separando una cosa con otra, pero bueno, es que casi todas las mujeres le tienen miedo a los ratones. ¿Por qué crees que será? No sé, bueno, a mí me dan ansias cómo corren. De hecho, yo una vez dije, no, yo voy a matar a un ratón y lo voy a matar. Agarré la escoba, moví el sillón para que saliera el ratón. Y el ratón salió corriendo y yo también para mi cuarto. Okay. Ni lo maté ni nada. Muy bien, bueno, pues gracias Andy, gracias por darnos un aplauso para Andy. Ya antes de continuar, bueno, vamos a preguntar a los jóvenes así en general, ¿le tienen miedo a los ratones los chavos, los hombres? ¿No? ¿Y las mujeres a los ratones? Sí. ¿Todas? ¿Sí? Bueno, algunas no. A ver, Claudia, ¿qué es lo que pasa? Yo me vi muy mal ahí, pero corrígeme, ¿qué pasa? ¿Por qué yo pienso eso y puede ser no cierto? No te viste mal, tienes derecho a expresarte. Eso. Bueno, no es una cuestión de género, es una cuestión de educación. A la mujer se le permite expresar más abiertamente cualquier sentimiento, cualquier emoción. Entonces es más fácil manifestar tus miedos. Probablemente el hombre necesita más recursos emocionales y entonces también aprende a controlar estas situaciones más cuando están en público. Y bueno, aquí yo creo que también muchas veces el temor a los ratones, nos lo han manifestado a las cucarachas, no es al objeto, si te das cuenta como que tiene que ver más con la cuestión
de no sentirse bien al destruir, al matar. Entonces no es una fobia como tal. Sí es una sensación de repulsión, de asco, incluso nos lo comentaba hace rato, la compañera decía que de ansias, o sea, esa sensación como de no saber qué hacer y sin embargo mantener el control, bueno, también es una cuestión positiva, ese es un miedo real, o sea, sí hay algo que te puede generar una infección si estás saliendo de la coladera, etcétera. Entonces no se cataloga como una fobia. Hace rato Luis Ángel hablaba, por ejemplo, toda la descripción que sucede con una verdadera fobia, toda esta reacción de pánico e incluso de inmovilidad. Entonces, mientras la persona pueda brincar, saltar, correr, subirse a algún lado para protegerse, es un miedo. Cuando ya es incapacitante y no te puedes proteger, sí estamos hablando de una fobia. Bien, justamente, bueno, me gustaría retomar contigo para adelantarle un poquito, avanzar. La semana pasada lo común eran las alturas, las arañas, las cucarachas, ahora también estamos viendo lo de los ratones y bueno, pues las alturas, que la sensación que sienten al estar en un puente o en un edificio. Tú comentabas algo que era como que el deseo a arrojarse. Me gustaría que retomar contigo justamente, Claudia, cuáles serían las fobias más comunes y las que sí, en verdad, bueno, necesitan una ayuda pues psicológica o un trato más importante, Claudia. Pues probablemente a nivel económico y social la que más frecuentemente causa estragos sociales es la agorafobia. La agorafobia antes se consideraba que era un temor a estar en un lugar abierto, a espacios abiertos y a espacios en público. Entonces, en la actualidad se considera la agorafobia a cualquier evento que te haga quedarte en tu casa, que no puedas salir a estudiar, que no puedas salir de compras, a pasear, a la recreación, a todo lo que tiene que ver con los entornos del ser humano, porque una persona que se encierra en su casa y renuncia a la vida y a la relación con los demás, pues estamos hablando de que no solo trastorna su propio desempeño, sino que va a tener que siempre que haber alguien presente para controlar esa ansiedad y entonces la familia se empieza a recluir con la persona que tiene esa fobia. Económicamente es la fobia que más problemas económicos causa. La segunda sería la claustrofobia. Muchas veces pensemos que la claustrofobia solo tiene que ver con espacios cerrados pequeños. También tiene que ver con espacios cerrados, no importa el tamaño que sea. Hay personas que tienen que trabajar en una oficina con otras 20 personas, entonces el tener tan cercanos escritorios entre ellos también es una sensación de claustrofobia. Quienes se tienen que desplazar, por ejemplo, en elevadores o quienes tienen que conducir un camión de carga, están en una cabina, o personas que se dedican, por ejemplo, traileros, y si tienen claustrofobia, o incluso conductores de autobuses, cuando tienen que ir a descansar en la parte de abajo del autobús, pues también genera una sensación terrible de estar ahí. Entonces, muchas de esas fobias que son muy comunes, generalmente las personas las consideran como algo normal. Siempre y cuando no te incapacite para trabajar o para desenvolverte, necesita tener pues un desempeño personal, como decían. Si lo pueden superar ellos mismos, adelante, pero se van a ir sustituyendo con otras. Entonces, por eso es importante que no se minimicen, sino que si hay algo que te causa incomodidad, pues para qué vivir con ello. Claro, muy bien. Gracias, Claudia. Vamos a hacer una pausa aquí en Exprésate y regresando, pues ya vamos a la parte final de este programa acerca de las fobias y vamos a seguir platicando con los alumnos de la CTA Mirador de las Culturas. Una pausa y regresamos. No se vayan. Bien, continuamos en la última parte del programa del día de hoy hablando de fobias, en la segunda parte del segundo programa, y vamos a continuar platicando aquí con los alumnos de CTA Mirador de las Culturas, y por allá, Laura, también tú quieres expresarte. Adelante, Laura, por favor. Yo opino de que también, por ejemplo, de tener fobia cuando ves un accidente y ves cómo queda aquella persona. Después de eso, de que tú ves el impacto, cómo estuvo y todo, como que te quedas como que cómo fue esa situación y como que te quedas impactado y como que después te da temor salir a la calle o pensar que te puede pasar lo mismo y hacer algo muy fuerte. Bueno, yo opino. Bien, Laura, ¿a ti te ha pasado algo así que tú veas algo, un accidente en la calle o que atropellen algo y que te dé miedo a salir? ¿Lo has experimentado, Laura?
Sí, he visto así accidentes y como que después como que digo, me da temor cruzar la calle porque si puedo vivir lo mismo que veo aquella persona o algo. Y pues sí, sí me ha tocado ver esa clase de accidentes. Claro, bueno, pues tú tienes que seguir tu vida, tienes Ajá, que seguir yendo a sí. la escuela. ¿Y qué es lo que haces? ¿Tienes mucho más cuidado? ¿Qué es lo que Sí, haces? o sea, me pongo más atenta, que digo, o cuando salgo con mi hermana, le digo, es que espérate, el carro viene muy cerca, o me pongo muy nerviosa así, pero sí, o sea, sí lo supero, pero sí soy más precavida para salir y al cruzar un semáforo o ver pasar un carro que Muy no bien. pase muy cerca. Ok, muy bien. Gracias, Laura. Gracias por platicar con nosotros. El aplauso para Laura. Ahora vamos a platicar con Osvaldo. Osvaldo también hace rato nos pidió la palabra. Adelante, Osvaldo, por favor. Bueno, yo más que nada quería hacerles una pregunta aquí a Claudia, que bueno, a mí me pasa, antes de que pasen las cosas, yo pienso, por ejemplo, pienso que me va a pasar algo y entonces es cuando me empiezo a sentir miedo antes de que esto suceda y pues simplemente pienso lo que me va a pasar a futuro y entonces cuando empiezo a sentir miedo y nervios, no sé, me empieza a latir el corazón muy fuerte. Y sí, es lo que le quería preguntar, si también eso sería una fobia o un miedo. Pensar y antes, bueno, pensarlo y después te da miedo. Claro, ok, muy bien. Claudia, por favor. Bueno, no es una cuestión de fobia, es una cuestión de estrés. Incluso lo que decía Laura, Laura es un estrés postraumático. Ya después de que ve un evento crítico, una situación de emergencia, genera esta reacción de precaución. Y aquí Osvaldo al revés, no necesita vivirla para sentir esa aprensividad. Entonces, y también, bueno, es similar, el temor nuevamente es a no vivir, es a perder, a sufrir, al dolor, incluso a esta sensación de vacío, que además, bueno, como adolescentes es lógico que de repente haya esa sensación de vacío, porque en esa búsqueda de identidad, de tener sus características e incluso de una rebeldía que tiene que ser pues no transgresiva, sino propositiva, de repente luchan tanto contra la sociedad que se quedan como, ¿y ahora contra qué lucho? Entonces es esa parte, como esos pequeños vacíos que se van generando en los que se asocian estos pensamientos. Es más fácil poner el temor en el exterior que reconocer que es un temor de que no se sabe para dónde se va. Y por eso también es tan importante que en las escuelas, y si no se hace en las escuelas, que sea dentro de la familia, se tengan proyectos de vida, sabiendo que no son determinantes, que tengamos más o menos una guía para saber hacia dónde avanzamos. Y esto permitiría bajar estos niveles de estrés y de ansiedad, que además, bueno, estamos hablando de jóvenes muy jóvenes, como para que manejen esos montos de angustia. Bien, nada más dime una cosa, Osvaldo, cuando tienes pensamientos, cuando en cualquier estado de ánimo, o cuando estás triste, cuando estás enojado, o cuando te vienen esos pensamientos. Bueno, no, cuando estoy encerrado en mi cuarto, estoy solo pensando. De hecho, también tengo miedo mucho a estar solo, encerrado. Por ejemplo, cuando vamos al centro, no me gusta subirme muchos a los elevadores eléctricos porque igual siento lo mismo, miedo y nerviosismo al entrar. Muy bien, pues gracias, Osvaldo, gracias por platicar con nosotros. Continuamos con Ángel. También, Ángel, tú quieres expresarte. Adelante, por favor. Bueno, mi miedo es quedarme encerrado en un elevador, porque más que nada que estando solo, porque siento que nadie me escucha, nadie va a ayudarme y está oscuro y pues sí, en sí nadie me escucha. Bien, Ángel, ¿por qué crees que le tengas miedo o desde cuándo sientes ese miedo? ¿Descubriste que tenías esa fobia? Desde muy niño que me tocó subir en un elevador solo y se paró el elevador. Se paró, pero a los 5 minutos volvió a funcionar. Pero de ahí mi miedo es a que ya no funcione y que ya no me escuche nadie. Ok, muy bien. Gracias, Ángel, gracias por platicar con nosotros. Por acá, Ángel, otro Ángel también quiere platicar. Adelante, por favor. Yo sí soy claustrofóbico, yo no puedo estar en lugares muy, muy encerrados porque me empieza a latir el corazón, me pongo nervioso, le pego a las paredes incluso, cierro los ojos y empiezo a hacer cualquier ruido, cualquier cosa que me diga que no estoy en ese lugar encerrado. ¿Por qué crees que sientes esa y desde cuándo tienes esa fobia, Ángel, que te acuerdes? Desde ¿Cómo la niño, descubriste, pues? Desde niño que me quedé encerrado en un baño. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te desesperaste? ¿Te dio Sí, miedo? me desesperé, luego se fue la luz, me desesperé y desde ahí tomé la costumbre de que tengo miedo a cualquier cosa, me pongo nervioso y cierro los ojos y empiezo a hacer cualquier ruido que me ayude
concentrarme, a perder esa fobia, ese miedo. Claro, ¿y qué es lo que pasa cuando tienes que estar, no sé, subirte a un elevador o algo así? Evito hacerlo. Te vas por las escaleras, ¿no? Ujú. Ok, Trato muy bien. de evitarlo. Gracias Ángel. Son dos temas pues, muy parecidos, Claudia, de que ya saben pues del origen, nada más hay que tratar de luchar con él o cómo está ahí la situación. Bueno, aparentemente el origen se causó en un evento en el cual ellos dieron la explicación de que se sentían encerrados, pero bueno, esta ha sido la sensación que tenemos todos los seres humanos, nuestro temor a no ser escuchados, a no dejar huella en los demás. Entonces, es un miedo infantil porque los niños la forma en que buscan sentirse amados es que los papás les dirijan la palabra, que les permitan tener un diálogo. Y bueno, ahorita hablaban esta parte de sentirse encerrados y que no los van a escuchar. Y aunque son dos lugares diferentes, es quedarse con ellos mismos. Y entonces el temor real, simbólicamente hablando, es, tienen tanto que dar que temen que se queden ellos. Entonces es esta necesidad de ponerlo en el exterior. Entonces sí hay que enfrentar el miedo y bueno, la parte que comenta ahorita Ángel de decir pues no me subo a un elevador y listo, bueno, sería muy simple. Hay que ver por qué no permitirse tener nuevamente la experiencia y saber que aunque se descomponga, porque sería muy sencillo decir, mira, no te pasa nada, no se va a descomponer, sino si se descompone, ¿qué haces en una situación así? Claro. Pero estando acompañados. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias. Continuamos. Ahora vamos de este lado con Diana, quien también quiere platicar con nosotros acerca de las fobias. Adelante, Diana, por favor. Hola, bueno, pues principalmente mi fobia es salir a carretera en algún coche con familia. Me da miedo, me pongo nerviosa, empiezo a temblar y a sudar de los nervios y... ¿Por qué crees que tienes ese miedo? ¿Qué ha pasado o desde cuándo lo empezaste a sentir, Diana? Pues desde siempre lo he sentido, siempre que salimos así a algún lugar a pasear, voy con nervios, no sé por qué, siempre me ha pasado eso. Okay. ¿Y crees tú que sea necesario que tengas ayuda, no sé, para que puedas superar esta fobia o esta desesperación que sientes? Pues la verdad no sé, yo pienso que se trata nada más de que yo no lo esté pensando, de que no siga con eso y ya basta. Digo, porque pues invariablemente a lo largo de tu vida pues vas a tener que viajar, estar yendo y viniendo, ¿sí? Y más si eres así muy movida, como decimos, vas a estar yendo a todos lados. ¿Cómo la vas a hacer, Diana? Ay, pues yo creo ya no pensar en eso. Sí, bueno, es complicado, ¿no, Claudia? Gracias Diana, gracias por platicar con nosotros. El aplauso para Diana. Digo, es complicado decir, bueno, voy a tratar ya no pensar en eso, pero pues invariablemente pues es lo primero que va a pensar uno, ¿no? Sí, porque también hay que recordar que las fobias tienen que ver con el pensamiento, entonces hay que sustituir ese pensamiento que te genera malestar por uno que te genere bienestar. Entonces, en lugar de tener miedo de ir en la carretera y que le pase algo a la familia, hay que cambiarlo por un pensamiento que diga que qué bueno es que en ese momento estás con tu familia. Claro. Y entonces vas pensando en la misma familia, pero en una situación diferente. Muy bien, gracias Claudia. Ya nos tenemos que retirar, pero antes, Claudia, me gustaría que nos dijeras, porque es muy común que mucha gente le tengamos miedo a hablar en público, para que los chavos también se animen y quienes esté viendo, ¿por qué nos da miedo hablar en público, Claudia? Pues contra lo que pareciera, los seres humanos somos tímidos, no nos gusta ser el centro de atención, no nos gusta ser el centro de las miradas. Y generalmente cuando estamos frente al público, sabemos que lo único que nos mantiene alejados en la distancia física es nuestro cuerpo y es lo que está siendo visto. Entonces es importante también tener la confianza en nosotros y aprender a que a final de cuentas como seres humanos nos relacionamos a través del lenguaje corporal. Por eso es importante aprender a manejarlo y eso te permite no enfrentarte al miedo, sino poder utilizar tu miedo a favor de estar frente a la gente. Claro. Y más que seguramente muchos de ellos ya hace rato nos comentaban por aquí alrededor que se quieren dedicar a los medios. Ahí está. Bueno, pues ojalá y lo logren. Y bueno, también algo público no quiere decir que sea una multitud, desde 3, 4 personas ya puede ser público, ¿no? Porque hay a veces ocasiones que en Navidad hay uno, a ver, que hable mi tío, y le da miedo al tío aunque nomás haya 2 sobrinos, ¿no? Claudia, ¿verdad? ¿Sí o no pasa? Bueno, es tan simple como el famosísimo qué dirán. No nos importa el qué dirán general, nos importa el qué dirán de solo ciertas personas en específico. Es igual, el temor
a sentirnos vulnerables frente a los demás es solo frente a ciertas personas que consideramos importantes para nosotros. Muy bien. Gracias, Claudia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron el día de hoy. Y antes de despedir, bueno, quiero agradecer una vez más a Francisco Acosta, maestro del CECITEA Mirador de las Culturas. ¿Cómo podemos terminar el programa de hoy, Paco? ¿Qué es lo que pudieras tú resumir lo que escuchamos y lo que escuchaste aquí en Exprésate? Adelante, Paco. Pues más que nada que no se queden con ese temor a hacer las cosas y que tengan toda la confianza de acercarse a nosotros como maestros y la ayuda que tenemos ahí con el psicólogo en la escuela para que puedan expresar lo que sienten y él los encamine hacia concluir esto satisfactoriamente. Bien, gracias, le ofrecemos un aplauso a Francisco Acosta, maestro del CECITEA Mirador de las Culturas, y también agradecemos a Luz Alejandra Campos, ella también maestra del CECITEA. ¿Cómo podemos concluir desde tu punto de vista lo que escuchaste aquí de tus alumnos, Ale? Pues yo siento que las fobias que ellos consideran que tienen una fobia es enfrentándolas, porque una vez enfrentar, saber que podemos o que pueden seguir viviendo, enfrentándolas, el hecho de atravesar las calles, el hecho de ver a una rata, no sé, matar a las cucarachas. Yo siento que más que nada, para poder entender si es o no una fobia, tratar de superarlo. Si lo superamos, pues ya sería, ya la hicimos. Y si no, pues entonces sí buscar quien nos ayude, psicólogos, no sé, buscar para poderlo superar de alguna manera. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Aplausos por favor para Ale, que nos acompañó también en esta ocasión aquí en Exprésate. Y por último, Claudia, bueno, pues son 2 programas de fobias, podemos hacer muchos más, pero bueno, hasta aquí lo cerramos. ¿Cómo podemos cerrar las fobias? Y desde tu punto de vista, bueno, pues ¿cómo nos podemos despedir? Bueno, como nos dice la maestra Alejandra, lo importante es reconocer a qué le tenemos temor y evitar que eso no nos permita vivir con intensidad. De hecho, hay un proverbio árabe que nos dice que no sobrevivamos a través de nuestros temores, que vivamos a través de nuestras pasiones. Bien, muchísimas gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate, y también agradezco a los jóvenes, a las chicas y chicos del CECITEA Mirador de las Culturas. Un aplauso para ustedes, participaron mucho y el cual me da a mí también mucho gusto. Y también gracias a ustedes que nos vieron, los esperamos la próxima semana, ya saben, el miércoles en punto de las 9 de la noche y en repetición el domingo a las 11 de la mañana. Esto es Exprésate. Gracias, hasta la próxima. Bien, continuamos en la última parte del programa del día de hoy, hablando de fobias, en la segunda parte del segundo programa, y vamos a continuar platicando aquí con los alumnos de CECITEA Mirador de las Culturas. Y por allá, Laura, también tú quieres expresarte. Adelante, Laura, por favor. Yo opino de que también, por ejemplo, de tener fobia cuando ves un accidente y ves cómo queda aquella persona. Después de eso, de que tú ves el impacto, cómo estuvo y todo, como que te quedas como que cómo fue esa situación y como que te quedas impactado y como que después te da temor salir a la calle o pensar que te puede pasar lo mismo y hacer algo muy fuerte. Bueno, yo opino. Bien, Laura, ¿a ti te ha pasado algo así que tú veas algo, un accidente en la calle o que atropellen algo y que te dé miedo a salir? ¿Lo has experimentado, Laura? Sí, he visto así accidentes y como que después como que digo, me da temor cruzar la calle porque si puedo vivir lo mismo que vio aquella persona o algo. Y pues sí me ha tocado ver esa clase de accidentes. Claro, bueno, pues tú tienes que seguir tu vida, tienes que seguir yendo a la escuela. ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes mucho más cuidado? ¿Qué es lo que haces? Sí, o sea, me pongo más atenta, que digo, o cuando salgo con mi hermana le digo, es que espérate, el carro viene muy cerca, o me pongo muy nerviosa así. Pero sí, o sea, sí lo supero, pero sí soy más precavida para salir y al cruzar un semáforo o ver pasar un carro que no pase muy cerca. Ok, muy bien. Gracias, Laura. Gracias por platicar con nosotros. El aplauso para Laura. Ahora vamos a platicar con Osvaldo. Osvaldo también hace rato nos pidió la palabra. Adelante, Osvaldo, por favor. Bueno, yo más que nada quería hacerles una pregunta aquí a Claudia,
que, bueno, a mí me pasa, antes de que pasen las cosas, yo pienso, por ejemplo, pienso que me va a pasar algo y entonces es cuando me empiezo a sentir miedo antes de que esto suceda y pues simplemente pienso lo que me va a pasar a futuro y entonces cuando empiezo a sentir miedo y nervios, no sé, me empieza a latir el corazón muy fuerte y sí, es lo que le quería preguntar, si también eso sería una fobia o un miedo. Pensar y antes, bueno, pensarlo y después te da miedo. Claro, ok, muy bien. Claudia, por favor. Bueno, no es una cuestión de fobia, es una cuestión de estrés. Incluso lo que decía Laura, Laura es un estrés postraumático. Ya después de que ve un evento crítico, una situación de emergencia, genera esta reacción de precaución. Y aquí Osvaldo al revés, no necesita vivirla para sentir esa aprensividad. Entonces, y también, bueno, es similar, el temor nuevamente es a no vivir, es a perder, a sufrir, al dolor, incluso a esta sensación de vacío, que además, bueno, como adolescentes es lógico que de repente haya esa sensación de vacío, porque en esa búsqueda de identidad, de tener sus características e incluso de una rebeldía que tiene que ser pues no transgresiva, sino propositiva, de repente luchan tanto contra la sociedad que se quedan como, ¿y ahora contra qué lucho? Entonces es esa parte, como esos pequeños vacíos que se van generando en los que se asocian estos pensamientos. Es más fácil poner el temor en el exterior que reconocer que es un temor de que no se sabe para dónde se va. Y por eso también es tan importante que en las escuelas, y si no se hace en las escuelas, que sea dentro de la familia, se tengan proyectos de vida, sabiendo que no son determinantes, que tengamos más o menos una guía para saber hacia dónde avanzamos. Y esto permitiría bajar estos niveles de estrés y de ansiedad, que además, bueno, estamos hablando de jóvenes muy jóvenes, como para que manejen esos montos de angustia. Bien, nada más dime una cosa, Osvaldo, cuando tienes pensamientos, cuando en cualquier estado de ánimo, cuando estás triste, cuando estás enojado, o cuando te vienen esos pensamientos. Bueno, no, cuando estoy encerrado en mi cuarto, estoy solo pensando. De hecho, también tengo miedo mucho a estar solo, encerrado. Por ejemplo, cuando vamos al centro, no me gusta subirme muchos a los elevadores eléctricos porque igual siento lo mismo, miedo y nerviosismo al entrar. Muy bien, pues gracias Osvaldo, gracias por platicar con nosotros. Continuamos con Ángel. También Ángel, tú quieres expresarte, adelante por favor. Bueno, mi miedo es quedarme encerrado en un elevador, porque más que nada que estando solo, porque siento que nadie me escucha, nadie va a ayudarme y está oscuro y pues sí, en sí nadie me escucha. Bien, Ángel, ¿por qué crees que le tengas miedo o desde cuándo sientes ese miedo? ¿Descubriste que tenías esa fobia? Desde muy niño, que me tocó subir en un elevador solo y se paró el elevador. Se paró, pero a los 5 minutos volvió a funcionar. Pero de ahí mi miedo es a que ya no funcione y que ya no me escuche nadie. Ok, muy bien. Gracias Ángel, gracias por platicar con nosotros. Por acá, Ángel, otro Ángel también quiere platicar. Adelante, por favor. Yo sí soy claustrofóbico, yo no puedo estar en lugares muy, muy encerrados porque me empieza a latir el corazón, me pongo nervioso, le pego a las paredes incluso, cierro los ojos y empiezo a hacer cualquier ruido, cualquier cosa que me diga que no estoy en ese lugar encerrado. ¿Por qué crees que sientes esa, y desde cuándo tienes esa fobia, Ángel, que te acuerdes? Desde ¿Cómo niño, la descubriste, pues? Desde niño que me quedé encerrado en un baño. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te desesperaste? ¿Te dio miedo? Sí, me desesperé, luego se fue la luz, me desesperé y desde ahí tomé la costumbre de que tengo miedo a cualquier cosa, me pongo nervioso y cierro los ojos y empiezo a hacer cualquier ruido que me ayude a concentrarme, a perder esa fobia, ese miedo. Claro, ¿y qué es lo que pasa cuando tienes que estar, no sé, subirte a un elevador o algo así? Evito hacerlo. Te vas por las escaleras, ¿no? Ok, trato muy bien. de evitarlo. Gracias Ángel. Son dos temas pues muy parecidos, Claudia, de que ya saben pues del origen, nada más hay que tratar de luchar con él o cómo está ahí la situación. Bueno, aparentemente el origen se causó en un evento en el cual ellos dieron la explicación de que se sentían encerrados, pero bueno, esta ha sido la sensación que tenemos todos los seres humanos. Nuestro temor a no ser escuchados, a no dejar huella en los demás. Entonces, es un miedo infantil porque los niños la forma en que buscan sentirse amados es que los papás les dirijan la palabra, que les permitan tener un diálogo.
Y bueno, ahorita hablaban esta parte de sentirse encerrados y que no los van a escuchar. Y aunque son dos lugares diferentes, es quedarse con ellos mismos. Y entonces el temor real, simbólicamente hablando, es, tienen tanto que dar que temen que se queden ellos. Entonces es esta necesidad de ponerlo en el exterior. Entonces sí hay que enfrentar el miedo. Y bueno, la parte que comenta ahorita Ángel, de decir, pues no me subo a un elevador y listo. Bueno, sería muy simple. Hay que ver por qué no permitirse tener nuevamente la experiencia y saber que aunque se descomponga, porque sería muy sencillo decir, mira, no te pasa nada, no se va a descomponer, sino si se descompone, ¿qué haces en una situación así? Claro. Pero estando acompañados. Claro. Muy bien. Gracias, Claudia, gracias. Continuamos, ahora vamos de este lado con Diana, quien también quiere platicar con nosotros acerca de las fobias. Adelante, Diana, por favor. Hola, bueno, pues principalmente mi fobia es salir a carretera en algún coche con familia. Me da miedo, me pongo nerviosa, empiezo a temblar y a sudar de los nervios y... ¿Por qué crees que tienes ese miedo? ¿Qué ha pasado o desde cuándo lo empezaste a sentir, Diana? Pues desde siempre lo he sentido, siempre que salimos así a algún lugar a pasear, voy con nervios, no sé por qué, siempre me ha pasado eso. Okay. ¿Y crees tú que sea necesario que tengas ayuda, no sé, para que puedas superar esta fobia o esta desesperación que sientes? Pues la verdad no sé, yo pienso que se trata nada más de que yo no lo esté pensando, de que no siga con eso y ya basta. Digo, porque pues invariablemente a lo largo de tu vida pues vas a tener que viajar, estar yendo y viniendo, ¿sí? Y más si eres así muy movida, como decimos, vas a estar yendo a todos lados. ¿Cómo lo vas a hacer, Diana? Ay, pues yo creo ya no pensar en eso. Sí, bueno, es complicado, ¿no, Claudia? Gracias Diana, gracias por platicar con nosotros. El aplauso para Diana. Digo, es complicado decir, bueno, voy a tratar ya no pensar en eso, pero pues invariablemente pues es lo primero que va a pensar uno, ¿no? Sí, porque también hay que recordar que las fobias tienen que ver con el pensamiento, entonces hay que sustituir ese pensamiento que te genera malestar por uno que te genere bienestar. Entonces, en lugar de tener miedo de ir en la carretera y que le pase algo a la familia, hay que cambiarlo por un pensamiento que diga que qué bueno es que en ese momento estás con tu familia. Claro. Y entonces vas pensando en la misma familia, pero en una situación diferente. Muy bien, gracias, Claudia. Ya nos tenemos que retirar, pero antes, Claudia, me gustaría que nos dijeras, porque es muy común que mucha gente le tengamos miedo a hablar en público, para que los chavos también se animen y quienes esté viendo, ¿por qué nos da miedo hablar en público, Claudia? Pues contra lo que pareciera, los seres humanos somos tímidos, no nos gusta ser el centro de atención, no nos gusta ser el centro de las miradas. Y generalmente cuando estamos frente al público, sabemos que lo único que nos mantiene alejados en la distancia física es nuestro cuerpo y es lo que está siendo visto. Entonces es importante también tener la confianza en nosotros y aprender a que a final de cuentas como seres humanos nos relacionamos a través del lenguaje corporal. Por eso es importante aprender a manejarlo y eso te permite no enfrentarte al miedo, sino poder utilizar tu miedo a favor de estar frente a la gente. Claro. Y más que seguramente muchos de ellos ya hace rato nos comentaban por aquí alrededor que se quieren dedicar a los medios. Ahí está. Bueno, pues ojalá y lo logren. Y bueno, también algo público no quiere decir que sea una multitud. Desde 3, 4 personas ya puede ser público, ¿no? Porque hay a veces ocasiones que en Navidad hay uno, a ver, que hable mi tío, y le da miedo al tío aunque nomás haya 2 sobrinos, ¿no? Claudia, ¿verdad? ¿Sí o no pasa? Bueno, es tan simple como el famosísimo qué dirán. No nos importa el qué dirán general, nos importa el qué dirán de solo ciertas personas en específico. Es igual, el temor a sentirnos vulnerables frente a los demás es solo frente a ciertas personas que consideramos importantes para nosotros. Muy bien. Gracias, Claudia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizaron el día de hoy. Y antes de despedir, bueno, quiero agradecer una vez más a Francisco Acosta, maestro del CECITEA Mirador de las Culturas. ¿Cómo podemos terminar el programa de hoy, Paco? ¿Qué es lo que pudieras tú resumir lo que escuchamos y lo que escuchaste aquí en Exprésate? Adelante, Paco. Pues más que nada que no se queden con ese temor a hacer las cosas y que tengan toda la confianza de acercarse a nosotros como maestros y la ayuda que tenemos ahí con el psicólogo en la escuela para que puedan expresar lo que sienten y él los encamine hacia concluir esto satisfactoriamente. Bien, gracias, le ofrecemos un aplauso a Francisco Acosta, maestro del CECITEA Mirador de las Culturas, y también agradecemos a
Luz Alejandra Campos, ella también maestra del CECITEA. ¿Cómo podemos concluir desde tu punto de vista lo que escuchaste aquí de tus alumnos, Ale? Pues yo siento que las fobias que ellos consideran que tienen una fobia es enfrentándolas, porque una vez enfrentar, saber que podemos o que pueden seguir viviendo, enfrentándolas, el hecho de atravesar las calles, el hecho de ver a una rata, no sé, matar a las cucarachas. Yo siento que más que nada, para poder entender si es o no una fobia, tratar de superarlo. Si lo superamos, pues ya sería, ya la hicimos, y si no, pues entonces sí buscar quien nos ayude, psicólogos, no sé, buscar para poderlo superar de alguna manera. Okay, muy bien, muchísimas gracias. Aplausos por favor para Ale, que nos acompañó también en esta ocasión aquí en Exprésate. Y por último, Claudia, bueno, pues son 2 programas de fobias, podemos hacer muchos más, pero bueno, hasta aquí lo cerramos. ¿Cómo podemos cerrar las fobias? Y desde tu punto de vista, bueno, pues ¿cómo nos podemos despedir? Bueno, como nos dice la maestra Alejandra, lo importante es reconocer a qué le tenemos temor y evitar que eso no nos permita vivir con intensidad. De hecho, hay un proverbio árabe que nos dice que no sobrevivamos a través de nuestros temores, que vivamos a través de nuestras pasiones. Bien, muchísimas gracias, Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate, y también agradezco a los jóvenes, a las chicas y chicos del CECITEA Mirador de las Culturas. Un aplauso para ustedes, participaron mucho y el cual me da a mí también mucho gusto, y también gracias a ustedes que nos vieron. Nos esperamos la próxima semana, ya saben, el miércoles en punto de las 9 de la noche y en repetición el domingo a las 11 de la mañana. Esto es Exprésate. Gracias, hasta la próxima.